Hola, hoy vamos a comenzar con el tema de micobacterios. Estos microorganismos, este grupo de microorganismos se caracteriza por ser microorganismos de crecimiento lento que producen diversas patologías en el hombre. Acá tenemos la clasificación taxonómica, perdón. Es la Rhinobacteria, filum Actinobacteria, clase Actinobacteria, orden Actinomycetales, suborden Corynebacteriinae, familia Mycobacteriaceae, y tenemos diferentes géneros que conforman diferentes géneros, sí, que conforman este grupo de microorganismos que afectan al hombre. De todos estos que están acá, la especie más importante o el género más importante es el género Mycobacterium. En cuanto a las características generales del género, es el único género de la familia que posee ácidos micólicos en la estructura o en la conformación de su pared celular y está relacionado con Gordonia, Zucamariella, Nocardia y Rhodococcus. O sea, son géneros relacionados por esa, vamos a decir, por esa composición particular de la pared celular, que no es más que el contenido de ácidos micólicos. Son microorganismos aeróbicos, no móviles, no formadores de esporas, a excepción de Mycobacterium marinum, que sí es capaz de producir esto. Son bacilos ligeramente curvos o rectos, tienen un tamaño que va de 2.2 a 0.6 micras de ancho por 1 a 10 micras de largo, y en ocasiones podemos observarlos ramificados, sobre todo no tanto Mycobacterium como por ejemplo las especies de Nocardia. La morfología colonial va a variar entre las especies, pueden ser las colonias lisas, rugosas, producir pigmento o no producir pigmento. La presencia de ácidos micólicos de 70 y 90 átomos de carbono y lípidos libres van a proporcionar, o sea, esa constitución de esa pared celular proporciona una barrera de permeabilidad hidrofóbica. Por lo tanto, los colorantes no pueden penetrar fácilmente. El elevado contenido de lípidos impide la entrada de los colorantes de anilina, por lo que no se colorean con la tinción de Gram. Generalmente las micobacterias no se colorean con Gram, se ven como estructuras fantasmas vacías y en ocasiones se pueden colorear como Gram positivo. Las micobacterias no se decoloran fácilmente con alcohol ácido y esa característica es la que permite aplicar procedimientos de tinciones especiales como son las tinciones ácido resistentes como Zinn-Nielsen y Kim-Jung. El crecimiento de la mayoría de las especies es muy lento. Los tiempos de generación pueden ser hasta de 20 horas, 36 horas en el caso de Mycobacterium ulcerans en los medios de cultivo utilizados generalmente en el laboratorio. Piense que, por ejemplo, una Escherichia coli tiene un tiempo de generación, o sea, lo que tarda la bacteria desde que inicia el proceso de multiplicación hasta que termina y se divide en dos células es lo que se llama tiempo de generación. En el caso de Escherichia coli ese tiempo de generación es de 20 minutos. Pero fíjense que en el caso de las micobacterias, que tienen tiempo de generación es largo, el tiempo de generación va de 20 horas, o en el caso de Mycobacterium ulceram puede ser hasta 36 horas. Las micobacterias de crecimiento lento requieren más de 7 días para producir colonias en los medios de cultivo, mientras que las de crecimiento rápido requieren menos de 7 días para comenzar a observar crecimiento en el medio de cultivo. En cuanto a sus requerimientos nutricionales y de crecimiento, la mayoría de las especies crecen bien en medios simples que contienen amonio o aminoácidos como fuente de nitrógeno y glicerol como fuente de carbono en presencia de sales minerales, que es básicamente la composición de los medios de cultivo que se utilizan, como por ejemplo el Lowestein-Jensen. Algunas especies como Mycobacterium haemophilus y genavense son fastidiosos y requieren además suplementos como la micobactina, hemina y otros compuestos que contengan hierro. O sea, son micobacterias que necesitan hierro para su crecimiento como suplemento. Mycobacterium lepra no se ha podido cultivar fuera de células vivas, por lo tanto no se puede aislar artificialmente en el laboratorio. El crecimiento de las micobacterias es estimulado por el CO2. Ellas necesitan CO2 para poder desarrollarse. Y los ácidos grasos, los cuales pueden proporcionarse en forma de yema de huevo o ácido oleico. Entonces, una característica bien importante de los medios de cultivo, como vamos a ver más adelante, es que tenemos medios de cultivo ricos en ácidos oleicos y ácidos grasos, como son los medios a base de huevo, y tenemos otros medios donde se suplementan con esos ácidos grasos porque no contienen huevo, que son los medios libres de huevo.
temperatura óptima de crecimiento para el microorganismo varía entre las diferentes especies y puede ser de 30 grados a 45 grados. En cuanto a la susceptibilidad a agentes físicos y químicos, el Mycobacterium es capaz de sobrevivir de semanas a meses en objetos inanimados protegidos de la luz solar. O sea, el Mycobacteria puede sobrevivir contaminando un objeto, un utensilio, etcétera, muchísimo tiempo mientras no sea expuesto a la luz solar. El complejo Mycobacterium tuberculosis puede sobrevivir por meses en superficies, en el suelo o en el excremento de ganado vacuno, sirviendo como reservorio para la infección. Mycobacterium es fácilmente destruido por el calor. Una temperatura de más de 65 grados por 30 minutos es capaz de destruir al microorganismo, y por las radiaciones ultravioletas como la luz solar. Y no puede ser destruido o no lo afecta la desecación o la congelación. Las especies de este género son mucho más resistentes a los ácidos, álcalis y algunos desinfectantes químicos que la mayoría de las otras bacterias no formadoras de esporas o los otros bacilos. Los compuestos de amonio cuaternario, el hexaclorofeno, la clorhexidina, se comportan como bacteriostáticos, o sea, inhiben el crecimiento del microorganismo pero no son capaces de destruirlo. Entre los compuestos efectivos para la destrucción encontramos el formaldehído, el cloro, alcohol al 70%, glutaraldehído al 2% y el ácido peracético. Entre los agentes que pueden ser inactivados por materia orgánica, como son los alcoholes, no deben ser utilizados para desinfectar muestras de puto. Por lo tanto, el alcohol no lo puede utilizar como un descontaminante de muestras de puto para, vamos a decir, procesar la identificación o aislamiento de un Mycobacterium, porque este es inhibido, o sea, este compuesto es inhibido por la materia orgánica. En cuanto a su epidemiología y transmisión, el género posee especies patógenas obligadas, oportunistas y saprófitas. O sea, hay especies que per se son patógenas, otras se comportan como oportunistas o como saprófitas. Son incapaces de multiplicarse en el ambiente inanimado, o sea, las micobacterias no se multiplican en la superficie. El mayor nicho ecológico para Mycobacterium lepra y Mycobacterium tuberculosis lo constituye el hombre y los animales de sangre caliente. O sea, son microorganismos que solo se reproducen dentro de su hospedador. Pueden sobrevivir en el ambiente, pero son incapaces de multiplicarse en ese ambiente. Mycobacterium tuberculosis, su mecanismo de transmisión es el transporte del microorganismo o de la bacteria por las partículas aéreas, en este caso los núcleos de gotícula, generados por los pacientes con tuberculosis al toser. Cuando un paciente que tiene tuberculosis tose, expulsa gotas de saliva microscópicas que están cargadas con el microorganismo, y si hay un hospedador, otra persona susceptible cerca, puede aspirar esas gotículas cargadas con los microorganismos y adquirir la infección. Estas gotículas o partículas miden de 1 a 5 micras y se pueden mantener suspendidas en el aire por largos periodos de tiempo. La infección ocurre cuando una persona susceptible, como les mencioné, inhala los núcleos de gotículas con el microorganismo y adquiere la enfermedad. Una vez que la gotícula ha ingresado y se ubica en el alvéolo, el microorganismo es fagocitado por los macrófagos alveolares. Generalmente esa respuesta inmune del hospedador es mediada por células y limita la propagación y multiplicación del microorganismo. O sea, el microorganismo llega, los macrófagos lo engloban, lo ingieren y detienen la propagación y multiplicación del microorganismo. Pero en algunos casos, algunas micobacterias o algunos bacilos pueden permanecer viables de forma latente muchos años después de una infección inicial. O sea que el microorganismo puede llegar, vamos a decir, ingresar a los macrófagos alveolares y mantenerse allí en estado latente por 20 o 30 años, por ejemplo, y posteriormente, dependiendo de las condiciones del hospedador, esta tuberculosis latente puede reactivarse y producir una infección. Los pacientes infectados de manera latente con Mycobacterium tuberculosis son pacientes asintomáticos no infecciosos. Es importante acá en el caso de Mycobacterium tuberculosis diferenciar los que son los pacientes infecciosos y no infecciosos. Es lo que se denomina también pacientes con alta carga bacilar o pacientes paucibacilares que tienen muy baja carga. Porque al diferenciar esos pacientes
conozco la probabilidad de que ese paciente pueda o no pueda transmitir el microorganismo a otra persona. Para determinar estos pacientes de forma latente, ellos generalmente tienen una prueba cutánea de tuberculina, o los ensayos comerciales que se utilizan para interferón gamma están positivos, porque hay respuesta inmune al microorganismo, pero está controlada su multiplicación. Estas personas tienen un 10% de riesgo de desarrollar la enfermedad durante el transcurso de su vida, y los pacientes con infección por HIV tienen del 10 al 15% de riesgo progresivo por año para manifestar la enfermedad. Quiere decir que durante el primer año tienen 10 a 15% de probabilidad, pero un paciente HIV positivo al segundo año el riesgo aumenta de 20 a 30, y a medida que va pasando el tiempo ese porcentaje de que vaya a sufrir la infección aumenta de manera progresiva. En el caso de las micobacterias no tuberculosas, que se conoce a todas las especies de Mycobacterium que no pertenecen al complejo Mycobacterium tuberculosis, que vamos a verlo más adelante. Entonces todo ese grupo de microorganismos que no pertenecen al complejo de Mycobacterium tuberculosis se denominan micobacterias no tuberculosis. Entonces las micobacterias no tuberculosis son microorganismos de vida libre que se encuentran generalmente en ambientes acuáticos como lagos, ríos, suelos húmedos, etc. No se ha identificado el reservorio para algunas micobacterias no tuberculosis patógenas para el hombre, como por ejemplo Mycobacterium ulceram, Haemophilus y Sulgai. O sea, hasta el momento no se sabe cuál es el reservorio, o sea, cuál es la fuente de transmisión de esos microorganismos, o sea, dónde están multiplicándose para, vamos a decir, transferirse al hombre y producir la infección. El complejo Mycobacterium avium, Mycobacterium genovese, kansasi, Xenopi, Simiae, Gordonae y otras micobacterias de crecimiento rápido han sido recuperadas a partir de agua de grifo. O sea que el micobacterium vive en humedad. Las especies de micobacterium, especialmente las no tuberculosas, pueden vivir en ambientes húmedos como por ejemplo el grifo. Muchos de estas especies de micobacterium juegan un rol importante en las infecciones de origen hospitalario. Puede haber brotis intrahospitalarios producidas por micobacterias no tuberculosas. Y generalmente en esos hospitales los broncoscopios y los objetos relacionados proporcionan cultivos positivos para estos microorganismos. O sea que la fuente de transmisión es un mal procedimiento de asepsia o limpieza de cualquier instrumental que se utilice para observar o invadir las vías aéreas. Acá tenemos el complejo Mycobacterium tuberculosis, como les mencioné, está compuesto por estas especies que están acá: Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Bovis BCG, Mycobacterium africanum, Caprae, Microti, Canetti y Pinnipedi. Posee diferentes, vamos a decir, este complejo tiene diferentes fenotipos y hospedadores. Sin embargo, tiene una homogeneidad genética muy grande. O sea, las diferencias en el genoma de todas estas especies va de 0.01 a 0.03%. O sea que la variabilidad es casi nula. La identificación a nivel de especie es importante desde el punto de vista epidemiológico, porque vamos a decir las opciones de tratamiento para ese paciente y el pronóstico no son iguales si es Mycobacterium tuberculosis que es un Mycobacterium perteneciente a especies no tuberculosis. Continuando con la epidemiología, podemos observar que en países industrializados o desarrollados, la mayor prevalencia de la enfermedad de la tuberculosis producida por Mycobacterium tuberculosis se observa en grupos poco asistidos, como son por ejemplo minorías étnicas, pacientes pobres, personas sin hogar, alcohólicos, etc. O sea, pacientes que tienen alguna predisposición o factor predisponente que permite la adquisición de la enfermedad. El principal factor de riesgo para la progresión de una infección latente a tuberculosis activa es la infección por VIH. O sea, una alta proporción de la población puede tener una tuberculosis latente y no desarrollarla nunca. Pero si una persona tiene una tuberculosis latente y al mismo tiempo está infectada por el virus de inmunodeficiencia humana, es muy probable que esa tuberculosis latente se active. La infección combinada de VIH y tuberculosis, especialmente tuberculosis resistente o multiresistente a las drogas, produce brotes y epidemias con altas tasas de mortalidad a nivel mundial. Acá tenemos el reporte anual de tuberculosis. El reporte global es un reporte que genera la Organización Mundial de la Salud todos los años.
Este es el del año pasado, que es el último. Aquí dice que la tuberculosis es la enfermedad infecciosa que mata más personas en el mundo. Para el año 2018, 1.5 millones de personas murieron de tuberculosis, incluyendo 251.000 personas que tenían HIV. Tuberculosis es la principal causa de muerte en pacientes con HIV y una causa importante de muerte relacionada con resistencia a los antimicrobianos. Eh, Acá estiman ellos la cifra de las personas que reciben tratamiento adecuado para el cuidado de la tuberculosis. En 2018 se estima que 10 millones de personas padecieron tuberculosis, 7 millones tuvieron acceso a cuidados de la tuberculosis y 3 millones fueron no diagnosticados y no tratados. Entonces todavía hay una brecha que hay que cubrir en los programas mundiales de tuberculosis, de manera que toda persona diagnosticada con tuberculosis reciba tratamiento. Vamos a comenzar a ver acá algunas estadísticas en cuanto a tuberculosis. Existe una app de la Organización Mundial de la Salud que incluye el reporte global de tuberculosis y todas las tablas. Estos que están acá son capturas de un dispositivo móvil que tiene la dirección, donde ustedes pueden observar que aquí están las estimaciones de tuberculosis en el caso de Venezuela y en el caso de la región de las Américas. Entonces, acá podemos observar que 47 es la tasa de tuberculosis para Venezuela en el último reporte, mientras que la tasa de Latinoamérica es del 29%. Esto quiere decir que Venezuela cuenta con una tasa superior a la estimación o al promedio latinoamericano. El porcentaje de cambio en la tasa de tuberculosis entre 2015 y 2020 fue del 58% para Venezuela, mientras que para la región fue del 3.7%. Quiere decir que 58% de nuestros pacientes adquirieron tuberculosis comparado con el 3.7% de la región. Incidencia de tuberculosis en pacientes HIV positivos. Fíjense que el promedio de la región es de 2.8, para Venezuela es del 3.5. Esto quiere decir que hay una alta cantidad de pacientes con tuberculosis en el país y que las cifras han aumentado últimamente o recientemente. Perdón, acá tenemos la incidencia total de tuberculosis. Fíjense, en verde tenemos la incidencia en las Américas, mientras que en azul observamos la incidencia para Venezuela. En cuanto a la tasa, fíjense que la incidencia de América va disminuyendo a lo largo del tiempo. Es una disminución muy sutil, pero va disminuyendo, mientras que en el caso de Venezuela se dispara la tasa de tuberculosis, lo que quiere decir que actualmente tenemos mucha más tuberculosis que hace 4 o 5 años. Acá tenemos la mortalidad por tuberculosis en pacientes HIV negativos. En el caso de Venezuela, la tasa fue del 2.4, mientras que para la región del 1.9. Y por acá tenemos la incidencia. En el caso de mujeres, 4.7 es la tasa, y en el caso de hombres, 8.6. Entonces, estos datos nos demuestran que la tuberculosis es una enfermedad importante que debemos considerar en nuestro medio. Les puedo decir por experiencia, cada día llegan más muestras de esputo para BK, que no era una muestra muy común en el laboratorio, actualmente es muy común, y de esos esputos que llegan al laboratorio, muchos salen positivos. Acá tenemos la estadística de los casos nuevos y las recaídas. La tasa fue del 32 para Venezuela, 19 para la región. Porcentaje de casos nuevos y recaídas con prueba rápida en el momento del diagnóstico. 1.8 para Venezuela y 27% para la región. Actualmente la Organización Mundial de la Salud aprobó pruebas rápidas para el diagnóstico de la tuberculosis. Como sabrán, el diagnóstico de tuberculosis es complicado debido principalmente a que para hacer el diagnóstico confiable yo debería hacer un cultivo y aislar al microorganismo. Pero como es un microorganismo de crecimiento lento, un cultivo de Mycobacterium tuberculosis tarda hasta 8 semanas, lo que equivale a 2 meses, para que la prueba me dé positiva. Por lo tanto, durante esos 2 meses, ese paciente puede estar expulsando bacilos constantemente y contaminando a muchas otras más personas, o sea, propagando la enfermedad. Entonces, una de las principales limitantes del diagnóstico de tuberculosis es esa. Actualmente la OMS autorizó pruebas rápidas, pruebas moleculares para el diagnóstico de la tuberculosis.
Es lamentable que en nuestro país solo el 1.8 de los pacientes hayan sido diagnosticados por tecnologías moleculares, mientras que en la región de las Américas el 27% ha sido diagnosticado con esta metodología. Eso denota una falta de interés en utilizar pruebas que sean más específicas y más asertivas para el diagnóstico rápido de la tuberculosis. Porcentaje de casos nuevos y recaídas con estado de serológico de HIV conocido. Fíjense que en la región el 43% de nuestros pacientes con tuberculosis, en Venezuela, el 43% de nuestros pacientes con tuberculosis no sabemos si tienen a la vez HIV o no. Mientras que para la región el 78% se conoce el estado serológico para HIV. Esto es otra desventaja porque pacientes HIV es una enfermedad, vamos a decir, los casos de tuberculosis generalmente conducen a la muerte del paciente cuando no hay tratamiento o no se aplica el tratamiento adecuado. Este es el porcentaje de tuberculosis pulmonar en casos nuevos y recaídas. Fíjense, 87% contra 85% de la región. Acá tenemos casos nuevos de tuberculosis pulmonar confirmados bacteriológicamente y notificados que se sometieron a pruebas de resistencia. O sea, una vez que yo hago el aislamiento de Mycobacterium, debo realizar una prueba de resistencia a los antimicrobianos por el método de Canetti, que es el método estandarizado. ¿Qué sucede? Solo el 1.8 de nuestros aislados pasa a prueba de resistencia, mientras que para la región de las Américas casi la mitad de todo lo que se aísla pasa a pruebas de resistencia. Esto es otra desventaja, porque no sabemos si nuestras cepas son resistentes, multiresistentes o presentan resistencia extrema a las drogas. Porcentaje de casos previamente tratados con tuberculosis pulmonar, confirmados bacteriológicamente y notificados que se sometieron a la prueba de resistencia. Solo el 23%, mientras que en la región el 54%. Estos son casos de tuberculosis resistente a rifampicina o multidrogo resistente, con prueba de resistencia a quinolona, que es lo que se utiliza en el segundo esquema, cuando una cepa de Mycobacterium tuberculosis es resistente a rifampicina o a las drogas de primera línea, dos drogas, como por ejemplo las drogas que se utilizan, son rifampicina, etambutol e isoniazida. Si es resistente, por ejemplo, a rifampicina o a rifampicina e isoniazida, se considera que es una cepa multidrogo resistente y se pasa al tratamiento de segunda línea, que incluye una quinolona. Fíjense que solamente 22 aislados, o sea, 22 cepas de Mycobacterium en el país, se les hizo prueba de resistencia a quinolona, mientras que en el continente tengo 1000. En el caso de aislados de pacientes con tuberculosis donde se les confirma la resistencia, fíjense que para el país la tasa es del 22, mientras que para el continente es de 4000. Pacientes con tuberculosis resistente o MDR que iniciaron tratamiento, solamente 22, mientras que 3900 para la región de las Américas. Casos de tuberculosis pre-XDR o tuberculosis XDR, eso es resistencia extrema a las drogas, es cuando es resistente a esquemas de primera y de segunda línea, que han sido confirmadas por el laboratorio. Ninguna para Venezuela, 210 en el caso del continente. Y pacientes que, vamos a decir, tienen estos mecanismos de resistencia y que iniciaron tratamiento. Por supuesto ninguno, porque no hacemos el diagnóstico. Esta es la tasa de éxito de tratamiento en casos nuevos y recaídas. Fíjense, para el continente se dice que la tasa de éxito es del 81%, mientras que para la región es del 74%. O sea que las estadísticas del gobierno indican que los tratamientos de tuberculosis son exitosos en el país. Tasa de éxito con casos previamente tratados, excluyendo la recaída, fíjense, 78 según las cifras oficiales, mientras que para la región es 45. Tasa de éxito de tratamiento en pacientes con tuberculosis HIV positivo, fíjense, 79% contra 57%. Y la tasa de éxito de tratamiento con tuberculosis resistente que iniciaron tratamiento con fármacos de segunda línea. Aquí se dice que es del 61% contra el 59% de la región. Por acá podemos ver el presupuesto nacional asignado en los programas de lucha contra la tuberculosis en millones de dólares. En el caso de Venezuela se asignan 3 millones de dólares para las campañas de erradicación y lucha de la tuberculosis, mientras que en el resto de la región se asignan 255 millones de dólares. O sea, no hay financiamiento. En cuanto a ese financiamiento, ¿cuál es el porcentaje de financiación? El gobierno financia el 7%. El resto lo financia el paciente.
mientras que en la región los gobiernos financian el 80% de todas las actividades de búsqueda, control y tratamiento de pacientes con tuberculosis. En cuanto a los porcentajes de financiación externa, fíjense, para Venezuela es del 31%, mientras que para el resto del continente es del 9.1%. El déficit en nuestro caso es del 62% contra el 11% para el continente. Por acá tenemos casos de tuberculosis atribuibles al consumo nocivo de alcohol. Fíjense que en el caso de Venezuela se dice que 1.8 K, o sea, 1800 pacientes eh, deben su estado de tuberculosis al excesivo consumo de alcohol, mientras que la cifra es de 34.000 para el continente. Casos de tuberculosis que son atribuibles al HIV, fíjense, 960 para Venezuela, y casos de tuberculosis atribuibles a desnutrición, 5.4, o sea, 5.400 casos contra 42.000 para el continente. Acá tenemos para el año 2020 las tasas de incidencia estimadas en el caso de tuberculosis. Tenemos a Venezuela acá, la tasa es del 10 al 49% según cifras oficiales. Prevalencia de HIV en pacientes, casos nuevos o recaída de tuberculosis. Podemos observar que la tasa para Venezuela es del 5 al 9.9. Fíjense que estos países de África son los países que presentan mayor cantidad de casos, pero a la vez tienen mayor cantidad de casos de HIV. Recuerden que esos dos agentes pueden trabajar en sinergia y producir la muestra del paciente. Este es el progreso global entre el año 2018 y el año 2020, comparándolo con las estimaciones o los blancos, vamos a decir, las expectativas que tenía la Organización de Naciones Unidas con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio para el continente. Casos de tuberculosis tratados de todas las edades. Se pretendía atender entre 2018 y 2020 40 millones de personas. Solo se atendieron 18.5, quiere decir 50% de éxito. Tratamiento de tuberculosis en niños. Se pretendía trabajar a 3.5, atender a 3.5 millones de niños. Solo se atendió 1.4, el 41%. Tratamiento de tuberculosis multiresistente y rifampicina resistente. Se pretendía tratar o atender 1.5 millones, solo se atendieron 483, un 32%. Y casos de en niños, tratamiento de tuberculosis rifampicina resistente o multidrogo resistente, se pretendía atender 115.000 niños, solo se atendieron 12.200, un 11%. Entonces, esto demuestra que en la región estamos muy lejos, o a nivel mundial estamos muy lejos de llegar o de cumplir con las expectativas de desarrollo del milenio en cuanto al control de la tuberculosis, ya que una de las, vamos a decir, de las metas es erradicar la tuberculosis. El descenso que les mostré en la lámina anterior, relacionado con todo lo que eran los programas de lucha y control de la tuberculosis, se deben en gran parte a la aparición de la pandemia de COVID-19. Esta pandemia ha revertido años de progreso, décadas de progreso en la prestación de servicios de tuberculosis y en la reducción de la carga de la enfermedad. ¿Por qué? Porque muchos de esos recursos de los programas de tuberculosis tuvieron que destinarse a control y tratamiento de COVID. Entonces, acá podemos observar en este gráfico del año 2016 al año 2020 el número de casos nuevos de tuberculosis. Fíjense que para el año 2020 baja de 7.1 millones a 5.8 millones de casos. O sea, un descenso de casi 2 millones de pacientes. No porque hubiese menos tuberculosis, sino que son pacientes que no se atendieron durante la pandemia. Son pacientes donde no se hizo el diagnóstico de enfermedad. Entonces, la pandemia, vamos a decir, afectó enormemente los programas de tuberculosis. Ocasionado por la reducción al acceso al diagnóstico y tratamiento de tuberculosis, lo que hizo que aumentara la cantidad de muertes tanto en pacientes HIV positivos como HIV negativos. Acá podemos observar en la gráfica como a partir de 2019-2020 hay un ligero aumento en
el número de pacientes muertos por tuberculosis, tanto con HIV como sin HIV. A nivel mundial, el descenso de la incidencia de tuberculosis se ralentizó en el 2020. Se estima que 9.9 millones de personas enfermaron de tuberculosis en el año 2020 y no se diagnosticaron. Acá podemos ver entonces en la gráfica cómo, vamos a decir, a pesar de que hay mayor cantidad de casos, no se reportaron y no se detectaron esos pacientes con tuberculosis producto de la pandemia COVID-19. A nivel mundial hay 8 países que reportan un tercio, o sea, la tercera parte de los casos de tuberculosis en todo el año 2020. Esos países son India, China, Filipinas, Indonesia, Pakistán, Nigeria, Bangladesh y Sudáfrica. Recuerdan el mapa donde les mostré la cantidad, son pacientes donde hay alta incidencia de HIV y además hay alta incidencia de tuberculosis. Como lo pueden ver acá, ellos reportan la tercera parte de los casos de tuberculosis a nivel mundial. 2.8 millones de personas recibieron en el año 2020 tratamiento para tuberculosis y la disponibilidad de tratamiento se redujo 21% con respecto a los 3.6 millones para el año 2019. Esto quiere decir que hubo menos tratamiento para los pacientes que sufren tuberculosis disponible para, vamos a decir, tratar su enfermedad. Piensa el número de tratamientos iniciados en el 2020, 2.3 millones de personas con HIV y 0,5 contactos de casos de tuberculosis en el hogar, o sea, una cifra inferior a la del año anterior. 150.000 personas comenzaron tratamiento para tuberculosis multidrogo resistente o resistente a rifampicina en el año 2020, mientras que en el año 2019 lo hicieron 177. Quiere decir que la cifra disminuyó y es alrededor de 1 de cada 3 personas que necesitan. Fíjense que acá venimos, como vemos que el tratamiento va subiendo a lo largo del tiempo, pero en 2019 hay un descenso brusco para el año 2020. Lo podemos ver acá también en este otro gráfico. Fíjense cómo va aumentando, vamos a decir, la cobertura de tratamiento va mejorando, pero la pandemia COVID hace que disminuya abruptamente. En cuanto a los determinantes sociales de la tuberculosis, es una enfermedad social y hay 5 factores predisponentes claves para padecer la enfermedad. Fíjense, en primer lugar, la desnutrición. Un paciente desnutrido tiene mayor probabilidad de adquirir, una tuberculosis. Fíjense que es el elemento más alto. 1.9, o sea, casi 2 millones de personas tienen tuberculosis a causa de la desnutrición. Otro factor es el HIV, 0,74 sería más o menos el factor. Uso de alcohol, o sea, el alcoholismo, el hábito de fumar y enfermedades como la diabetes. Estos son los 5 factores claves para adquisición de tuberculosis. Y como les dije, el principal es la desnutrición, el HIV y el alcoholismo son los principales, al igual que el hábito de tabáquico. Se necesitan 13 mil millones de dólares anuales para mantener los programas mundiales de tuberculosis y todo lo que es diagnóstico, tratamiento y prevención para el año 2022, que es este año. Solo 5.3 millones fueron aportados en 2020, por debajo de los 5.8 aportados en 2019. El 81% proviene de fondos domésticos, o sea, fondos de los países. Entonces, lo que es la inversión para tratamiento de tuberculosis también se vio afectada. Y fíjense cómo teníamos una cifra elevada acá y comienza a disminuir a partir del año 2020. O sea, tenemos menos recursos para diagnóstico, tratamiento y prevención de tuberculosis. Acá tenemos la incidencia y mortalidad de Mycobacterium bovis para el año 2018 en la región de las Américas. Fíjense, aquí tenemos las tasas. Esto es casos de tuberculosis, casos nuevos, o sea, pacientes que adquirieron recientemente tuberculosis que son resistentes a rifampicina. Entonces, fíjense que a nivel mundial tenemos surveillance, que son sistemas de vigilancia. Todos estos países que están en naranja tienen un sistema de vigilancia continuo de la resistencia a la tuberculosis, mientras que estos países que están acá en marrón no tienen un sistema de vigilancia continuo, sino que cuando se les solicita datos de resistencia en tuberculosis, se monta una investigación, o sea, se monta una encuesta, se procesan varias muestras y se determinan las tasas. No es el mecanismo más adecuado, no es el más idóneo.
el más adecuado es tener un sistema de vigilancia y monitoreo continuo. Ajá, esto es resistencia a rifampicina entre casos nuevos del año 1995 al 2019. Fíjense que estamos acá. Este es el año en que se hizo el estudio. O sea, los datos de resistencia a rifampicina en Venezuela son del año 1999. Una encuesta que se hizo del 95 al 99. Quiere decir que del año 2000 hasta el día de hoy, 22 años después, no sabemos cómo está la tasa de resistencia a rifampicina en nuestro país. Acá tenemos la incidencia. Fíjense que estamos acá. Sería incidencia del 1 en lo que es resistencia a rifampicina para casos nuevos. Este porcentaje de casos nuevos de tuberculosis con tuberculosis resistente a rifampicina o multidrogo resistente. Fíjense que en el caso de Venezuela no hay datos. O sea, no se ha investigado si acá tenemos casos nuevos con resistencia a las drogas. O sea, no está incluido dentro de los programas de vigilancia y monitoreo. Estos son casos de tuberculosis resistente previamente tratados. Fíjense que estamos en blanco nuevamente. Básicamente el único país del continente que no ofrece datos de resistencia en tuberculosis para casos nuevos es Venezuela. Porcentaje de nuevos casos y recaídas de tuberculosis en niños menores de 15 años. Fíjense que aquí tenemos a Venezuela. La tasa es del 5 al 9.9, una cifra o una tasa bastante elevada si la comparamos con el resto del continente, que tiene una tasa mucho más baja. Este es el porcentaje de casos extrapulmonares, ya sea nuevos o recaídas de tuberculosis. O sea, una tuberculosis extrapulmonar es una tuberculosis que no se desarrolla a nivel de los pulmones, sino en otros órganos o tejidos del cuerpo. Fíjense que nuestra tasa es muy parecida a la del continente, del 10 al 19%. Estos son casos nuevos y recaídas por tuberculosis que tienen el estatus de HIV documentado, o sea, se sabe si son HIV o no. Fíjense que nuestra tasa es del 50 al 74%. Este es el porcentaje de casos nuevos y recaídas de tuberculosis inicialmente probadas con pruebas rápidas, como les hablé, las pruebas moleculares. Fíjense que Venezuela no tiene datos. O sea, Venezuela es uno de los pocos países del continente que no utiliza pruebas rápidas moleculares para hacer diagnóstico de tuberculosis. Este es el porcentaje de casos con resistencia a las drogas, pero probados para susceptibilidad a drogas de segunda línea. Fíjense que para nosotros la tasa es bastante alta. Dice el gobierno que más del 75% de los casos son estudiados. Ahí está la política de vacunación con BCG por país. Fíjense que la mayoría del mundo utiliza, vamos a decir, realiza campañas de vacunación públicas a nivel nacional para todas las poblaciones. Mientras que, por ejemplo, Estados Unidos lo realiza solamente para ciertos grupos específicos, por ejemplo, ancianos, pacientes con HIV, etcétera. Y algunos países de Europa que tenían política de vacunación y Australia, por ejemplo, ya no tienen esos planes de vacunación. En cuanto a la cobertura de la vacunación con BCG, Venezuela reporta, el gobierno reporta que supuestamente la cobertura de vacunación es del 90 al 100%. O sea que toda persona aquí en este país es vacunada con BCG. Acá tenemos el boletín del Centro de Referencia Bacteriológica del Hospital Universitario. Fíjense que para el año 2013 la tuberculosis ocupaba el lugar 11 dentro de todos los microorganismos aislados en frecuencia. Fíjense, en primer lugar Escherichia coli, y allí vamos descendiendo hasta que encontramos a Mycobacterium tuberculosis en el puesto número 11, perdón. Eso es para el año 2013. Posteriormente, para el año 2014, fíjense como Mycobacterium tuberculosis ya no está en el puesto 11, está en el puesto 7. O sea, está ubicada entre los 10 primeros patógenos aislados en el hospital. Eso quiere decir que nuestra incidencia de tuberculosis ha aumentado con el tiempo. En
cuanto a las especies de Mycobacterium aisladas en el cultivo, a través del programa de tuberculosis que funcionaba en el Centro de Referencia Bacteriológica, tenemos que en primer lugar, por ejemplo, el 92.6% de los casos pertenecen a Mycobacterium tuberculosis. En segundo lugar tenemos Mycobacterium avium intracelulares, Scrofulaceum, Fortuitum, Peregrinum y Mycobacterium accessus. Estas son todas las especies aisladas durante ese periodo de tiempo. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad. Se caracteriza por ser un proceso de progreso lento caracterizado por una inflamación crónica, caseificación y formación de cavidades en el pulmón, lo que se denomina lo que se llaman las cavernas. Este foco puede irrumpir en el bronquio, permitiendo a un gran número de microorganismos propagarse a otras áreas del pulmón y ser aerosolizados por la tos, infectando a otras personas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos dos formas principales. La que se denomina la tuberculosis pulmonar, que se caracteriza por tos, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, fiebre de bajo grado, disnea y dolor en el pecho. Y tenemos tuberculosis extrapulmonar, se caracteriza por linfadenitis cervical, pleuritis, pericarditis, sinovitis, meningitis, infecciones de piel, articulaciones, huesos u órganos internos. Entonces, fíjense que el cuadro de la tuberculosis extrapulmonar es muy variado y va a depender del órgano que ataque o afecte. En cuanto a la evolución de Mycobacterium tuberculosis, diferentes estudios moleculares han demostrado que Mycobacterium tuberculosis tiene un muy bajo nivel de variación genética, como les mencioné anteriormente, lo que sugiere que toda la población de microorganismos resultó de una expansión clonal, o sea, a partir de un solo microorganismo, después de, vamos a decir, de un estrechejo, un cuello de botella evolucionario que tomó lugar hace 35.000 años. Estos datos sugieren que el genoma de Mycobacterium tuberculosis es aparentemente un ensamble resultado de eventos de transferencia horizontal de genes. O sea, diferentes aislados de Mycobacterium tuberculosis se recombinaron de manera genética para generar la especie o las especies de Mycobacterium que tenemos actualmente. Vamos a decir, esas variaciones o esa acumulación de mutaciones o variaciones dentro del genoma han permitido que Mycobacterium tuberculosis se adapte perfectamente al hospedador humano y produzca la enfermedad. Entonces, la cantidad de variaciones nucleotídicas sinónimas sugiere que el bacilo de la tuberculosis fue contemporáneo con los primeros homínidos en el este de África y que coevolucionó con sus hospedadores humanos. Como les mencioné, se ha ido adaptando a producir infección en el hombre desde que los primeros humanos comenzaron a caminar sobre el planeta. Acá tienen la publicación. Origen antiguo y mosaicismo de genes del progenitor de Mycobacterium tuberculosis, un artículo bastante interesante donde explican toda la evolución de la bacteria para adaptarse al hospedador humano. En cuanto a otras especies, como Mycobacterium bovis, él produce principalmente tuberculosis en animales de sangre caliente, como lo es el ganado vacuno, perros, gatos, cerdos, loros, hurones, ciervos, aves de presa, primates y humanos. O sea, produce más que todo infecciones en animales. A principios del siglo XIX, era el responsable del 25% de los casos de tuberculosis en los países en desarrollo. En la actualidad la incidencia es muy baja, es del 1 al 2%. Como pueden ver, más del 90% de los casos los produce Mycobacterium tuberculosis. La enfermedad en el hombre es muy similar a la producida por Mycobacterium tuberculosis. El tratamiento es el mismo con la excepción de piracinamida, ya que el organismo es resistente natural a esta droga. Entonces se utiliza el mismo esquema, pero se elimina o se sustituye la piracinamida, ya que Mycobacterium bovis es resistente. Además de Mycobacterium bovis, tenemos el conocido Mycobacterium bovis BCG. En 1925, en base a las experiencias del Instituto Pasteur, el microbiólogo Leon Charles Albert Calmet y un médico veterinario llamado Camille Guerin dan como resultado una sustancia que se puede considerar como la primera vacuna del siglo XX. O sea, ellos, vamos a decir, diseñaron
la vacuna para tuberculosis, que es lo que se conoce como BCG, que no es más que el acrónimo de bacilo de Calmette-Guerin. Partiendo del supuesto o de la base de que la inmunidad contra tuberculosis solo era posible adquirirla cuando había en el organismo micobacterias o bacilos de la tuberculosis, diseñaron una vacuna experimental en animales. En 1921 hicieron la primera aplicación en el ser humano, aplicándola inicialmente por vías digestivas a los niños en los primeros días de vida. Ellos colocaron un centigramo de cultivo vivo emulsionado en una solución de glicerina. Actualmente esta vacuna, la BCG, fue incorporada desde el año 74 en el programa de inmunizaciones ampliado de la Organización Mundial de la Salud para países subdesarrollados. Actualmente se aplica rutinariamente en la mayoría de los países del mundo, como vimos anteriormente en el gráfico, donde la tuberculosis es endémica, y acá en Venezuela se aplica al momento de nacer. Acá tenemos el programa ampliado de inmunizaciones. Fíjense que a los recién nacidos lo primero que se le coloca es la BCG y la vacuna de la hepatitis B. Y posteriormente tenemos las otras dosis que se colocan del resto de las vacunas del programa de inmunizaciones. Mycobacterium africanum produce tuberculosis humana en la región del África tropical. Algunos casos han sido reportados en otros continentes, especialmente en pacientes que han viajado a África o han vivido en África. Y es el causante del 25% de todos los casos en países como Gambia, ubicado en África. Provoca infecciones solo en humanos y se transmite por vía aérea. La sintomatología, así como la capacidad de infectar, son muy parecidas a las de Mycobacterium tuberculosis, pero es menos probable que progrese a enfermedad activa en un paciente inmunocompetente. O sea, se transmite exactamente igual, pero es menos probable que de infección latente pase a infección activa, que en el caso de Mycobacterium tuberculosis, que sí es más probable. Se comporta entonces como un oportunista, afectando principalmente pacientes inmunodeprimidos, o sea, pacientes con VIH, representando en esos países donde es endémico una enfermedad asociada a estados terminales del VIH. O sea, pacientes con VIH terminal son los que desarrollan tuberculosis por este microorganismo. En el caso de Mycobacterium caprae, conocido ampliamente como Mycobacterium tuberculosis subespecie capre o Mycobacterium bovis subespecie capre, infecta principalmente el ganado caprino. Sin embargo, entre el año 99 y el 2000 produjo en Alemania 31% de casos de tuberculosis humana. Este microorganismo es un agente de tuberculosis humana adquirido a partir de los animales. En el caso de Mycobacterium microti, se aisló o se aísla originalmente de roedores, produce tuberculosis de adquisición natural en conejillos de India, los cuy, cobayas, cobayos, quilo, quila, etc., conejos, llamas y gatos. Puede producir tuberculosis en humanos tanto inmunocompetentes como inmunocomprometidos, principalmente en países europeos como Suiza, Italia y Francia. La transmisión de humano a humano es muy rara. Generalmente las infecciones por este microorganismo se adquieren a partir del reservorio animal. Mycobacterium canetti fue aislado por primera vez en 1969 por George Canetti, Van Solinga y Pfeiffer. Produce casos de linfadenitis y tuberculosis generalizada en pacientes que son HIV positivos y se desconoce el reservorio natural, pero la mayoría de los casos se presentan en pacientes que han estado o viven en África. Mycobacterium pinnipedi es el nuevo miembro del complejo Mycobacterium tuberculosis. Los pinípedos, lo que son focas y leones marinos, son el hospedador natural de este microorganismo aparentemente. También puede afectar conejillos de Indias, conejos, ganado vacuno y animales de zoológico como son los tapires y los camellos. Se ha demostrado la transmisión de leones marinos a humanos y la enfermedad se manifiesta mediante lesiones granulomatosa en los nódulos linfáticos, pulmones, vaso y pleura.